Hola chicos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Hoy tenemos una charla bastante interesante. El doc Juan Camilo Mosquera, médico interno del Hospital Tomás Uribe, nos va a hablar de un tema muy importante que les van a preguntar ustedes en rotaciones en salas de medicina interna, sobre todo los que están en el San José, los que están en el Tomás Uribe, que el tema va a ser infecciones de las vías urinarias. Entonces, espero que sea un espacio en el que se pueda aprender mucho. La conferencia está siendo grabada, monitoreada. Y nada, Juanca, te los dejo. Son todos tuyos. Hola, ¿me están escuchando? ¿Ven la pantalla? Sí, sí, ¿Ves ya? Aquí el doc Julián ya me acaba de presentar. Pues me voy a presentar, soy Juan Camilo Mosquera, estoy cursando en este momento. ¿Me escuchan bien? sí. Estoy cursando en este momento por el internado en la Tomás Uribe. Pues cualquier cosa, saben chicos, de que si están rotando por allá, estoy dispuesto a colaborarles a también las dudas, cualquier cosa que necesiten, allá estoy, ¿vale? Vamos a hablar acerca de la infección de vías urinarias. Entonces vamos a empezar. Cualquier duda, la preguntan, ¿listo? Esta charla va a ser dada, pues, va a ser tomada principalmente de la guía de Colombia, que es la guía práctica clínica de infección de vías urinarias complicada. Esta guía, pues, fue lanzada en el 2023. Es una de las guías que en este momento está rigiendo en la infección de vías urinarias, ¿vale? En la IVU, para que la tengan en cuenta. Si quieren, la leen. Allí ellos exploran diferentes preguntas, pues, si las quieren leer, exploran diferentes preguntas donde se van respondiendo a sí mismos y van aprendiendo mucho, ¿vale? Entonces, como introducción, les quisiera decir que debemos entender qué es la IBU. Esta, pues, es principalmente la presencia de bacterias en el tracto urinario. ¿Listo? Una palabra importante que la tengo resaltada, que presente síntomas. Chicos, ¿cuál es el tracto urinario? Lo que es la vejiga, lo que es la uretra, los uréteres, los riñones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O sea, si hay presencia de bacterias en, en esa parte anatómica que nosotros tenemos, vamos y que presente síntomas, va a ser una IBU, ¿listo? Porque también puede haber bacterias que no presenten síntomas, que al final de la exposición la vamos a tener en cuenta, que es la bacteriuria sintomática, ¿listo? Una cosa importante, chicos, y es que ustedes se van a dar cuenta de que muchas personas van directamente a la farmacia a decirle a la persona de la farmacia de que le dé algo para la gripa y esta persona les va a dar antibióticos. Son gripas netamente virales. Es las gripas normalmente duran entre 7, máximo 8, 10 días, ¿listo? Para que ustedes si les llegan a preguntar, duran 8 o 10 días las gripas. No hay necesidad que se coloquen antibióticos, no utilicen amoxicilina, no tomen penicilina, no se coloquen nada, ¿listo? ¿Por qué les digo eso? Porque ha habido un aumento de la resistencia de los antibióticos hacia las bacterias en el tracto urinario. Entonces, para nosotros, cuando nos llegan a urgencias por unas IBUs complicadas, que ya vamos a ver qué es lo que significa una IBU complicada, es más complicado. ¿Sí? El mismo nombre lo dice, ¿vale? Entonces, para que ustedes vayan también dando las recomendaciones a las personas que les pregunten en el momento de que estén instruyendo a un paciente, decirle al paciente cómo son las cosas, qué toca que hacer, cuáles son los signos de alarma, ¿vale? Nunca se les olvide siempre dar los signos de alarma, ¿vale? Porque es una forma de que no obstruya, ¿sí? No colapse el servicio de urgencias porque si no ese paciente va a estar reconsultando y reconsultando y reconsultando. En cuanto a la epidemiología, pues la infección de vías urinarias es una infección muy frecuente, principalmente en mujeres menores de 34 años. Este puede darse hasta en un 50% en estas mujeres. ¿Pero por qué se da? Principalmente por la anatomía. Aquí a la derecha les coloqué una imagen que vemos la vejiga y la uretra, principalmente la uretra femenina. Esta uretra femenina va a medir más o menos entre unos 4 a 5 centímetros, mientras que una uretra masculina mide entre 18 y 20 centímetros. Ahí viene porque se infecta más de una forma mucho más sencilla la uretra femenina. Pero una cosa importante, no hay que condenar siempre al sexo femenino para que tenga siempre una IVU. Va a haber muchos más factores de riesgo que conlleven a que se dé una infección de vías urinarias. Pero bueno, además de la uretra más corta, también vamos a tener de que va a estar
un lugar mucho más cerca a la región perianal y la región anal. Entonces, ¿qué va a pasar? Las bacterias se van a arrastrar por una mala higiene, ¿sí? Entonces, estas van a arrastrarse hasta la región de la uretra en la vagina y entonces van a tener una colonización de este canal de forma ascendente. Recordemos cómo se pueden infectar las personas en una IBU: linfática, hemática y ascendente, ¿listo? Entonces, para que la tengan en cuenta, la más común es la ascendente. La linfática es muy difícil de ver, uno lo ve casi siempre en UCI. Y la hemática también es bastante difícil, ya es un paciente que está totalmente séptico. Entonces, la ascendente es la más común. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Esa bacteria va a coger por todo el uroepitelio, que es el epitelio que recubre toda la vía urinaria de la uretra, se va a adherir y a producir síntomas. Ahí vamos a tener la IBU, ¿listo? Otra cosa muy importante es que hasta un 27% de las mujeres van a sufrir de una IBU con recurrencia. ¿Qué es la recurrencia? La recurrencia es cuando tenemos 2 infecciones urinarias en menos de 6 meses o tenemos 3 infecciones urinarias en menos de un año. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta ese dato. Más adelante, de todas maneras, se los voy a colocar en la diapositiva para que lo tengan ahí. En los hombres es menos común, de un 5 a un 8% por cada 10.000 habitantes por año. Entonces, de una vez podemos entender de que si un hombre nos viene por sintomatología urinaria, ojo, ahí tenemos que descartar más cosas, pero nos viene por sintomatología urinaria, podemos ir pensando de que esta IBU es una IBU complicada. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora sí, vamos a seguir con las definiciones. Una IBU no complicada y una IBU complicada. La IBU no complicada, ¿qué va a ser? Es la sintomatología clásica de un paciente. ¿Cuál es la sintomatología clásica? La irritativa urinaria, la que le coloqué a la derecha, que es la disuria, la poliuria, nicturia, urgencia miccional, dolor suprapúbico, la hematuria, el aumento de la frecuencia miccional, el tenesmo. Ojo, chicos, una cosa importante aquí. ¿Cuáles son los síntomas no específicos, o sea, que no son síntomas irritativos urinarios? Lo que es la incontinencia y el flujo vaginal, ¿listo? Esos dos nunca van a ser patornomógnicos de lo que es una infección de vías urinarias, para que lo tengan en cuenta. O también una IBU no complicada, que puede ser un paciente que tenga una sintomatología típica. Ustedes que pueden empezar por atípico, que tenga una cefalea, una migraña, que también tenga artralgias, mialgias, ¿sí? Pero que tengamos la sospecha clínica de que tenga una IBU, es decir, puede tener alguna urgencia miccional, puede tener disuria, polaquiuria, nicturia. Entonces nosotros sacamos lo que es el uroanálisis y sale patológico. A ella diríamos que es una IBU no complicada, ¿listo? Para que vayan teniendo esos conceptos claros. Ahora vamos a ver la IBU complicada, la que les estaba hablando. Aquí les quise hacer una comparación en lo que dice el up-to-date y lo que dice Colombia. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la up-to-date? La up-to-date dice que es una sintomatología clásica, que es la irritatividad urinaria que vimos hace un momento, más un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que es el SIRS. Recordemos que es el SIRS, es cuando hay una infección, ¿sí? Hay infección, llega esa bacteria, ese microorganismo a nuestro cuerpo, va a haber pues las interleucinas inflamatorias van a salir por completo, eso produce esa inflamación y nos conlleva, por lo tanto, a un shock séptico, así en resumidas cuentas, ¿listo? Entonces, ellos dicen que sea una sintomatología clásica más signos de SIRS. ¿Qué otra forma la podemos encontrar según el up-to-date? Que un paciente que tenga piura o bacteriuria, eso lo vemos en el uroanálisis, más alteración en el parénquima renal. ¿Cómo vemos eso? Con la puñopercusión. Más adelante les muestro cómo se hace de una forma correcta la puñopercusión y nunca saltársela, ¿listo? Y otra forma en la que la podemos encontrar es la bacteriuria, piuria y la sepsis, que la sepsis es ya la forma terminal del SIRS, ¿listo? Que el paciente está totalmente séptico. Ahora, en Colombia, ellos como tal lo que nos dice es que las podemos tomar por factores de riesgo, ya sean urogenitales, extraurogenitales. Las urogenitales, ¿cuáles van a ser? Que tengan alteraciones anatómicas o funcionales. Por ejemplo, en un paciente que sea un paciente monorreno, es decir, que tenga solamente un solo riñón, paciente con riñón en herradura, que es una alteración anatómica que se da principalmente es una alteración anatómica neonatal, y la hidronefrosis, que es muy común verlo en mujeres embarazadas, que ahora les voy a explicar por qué se da.
Las extraurogenitales, ¿cuáles van a ser? Paciente que sea inmunosupreso, paciente que tenga diabetes, paciente hombre mayor de 75 años, la consideramos de una vez, es un paciente complicado, ¿listo? O un paciente que tenga una sonda permanente, por ejemplo, un paciente que nos consulta, un hombre que tenga ya una hipertrofia prostática benigna, entonces muchas veces esos pacientes ustedes los van a encontrar con una sonda permanente, entonces ellos también los consideramos complicados o alguna alteración nefrológica. Pero bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir que sea complicada? Esto nos quiere decir que tiene un mayor tiempo de tratamiento y más capacidad de recurrencia de la infección de vías urinarias. ¿Listo? Por eso le decimos complicada. Aquí, esta es una, según la guía europea, es una imagen que las quise sacar. Miren cómo ellos los dicen, complicada, no complicada, para el riesgo de urosepsis. En las no complicadas vamos a ver lo que es la cistitis, la pielonefritis o la IBU recurrente. Y las no complicadas es lo anterior, más un paciente que tenga un cateterismo vesical o que sea hombre. ¿Listo? Eso aumenta el riesgo de que se produzca una urosepsis. La clasificación, lo que les he estado diciendo, en las IBU recurrentes, lo que les dije, que es mayor a 2 infecciones en menos de 6 meses o más de 3 infecciones en un año. ¿Listo? Que es la recaída. Ojo aquí ese término. Recaída es cuando hay infección por el mismo patógeno. Ojo, el tiempo menos de 2 semanas. Algunas literaturas dicen que es menos de 3 semanas también, pero está bien en cualquiera de los dos. Pero ¿por qué puede suceder esto? Esto puede suceder por la falla del tratamiento o que encontramos alguna cepa bacteriana que es resistente. No lo pudimos analizar bien y le dimos un antibiótico el cual no era. O puede suceder también que el paciente no se tomó el antibiótico, no se lo tomó a destiempo y no le funcionó por completo y generó una resistencia. Entonces tenemos que educar muy bien al paciente, ¿sí? Cómo se lo toma, a qué hora se lo toma, cómo se lo debe tomar. ¿Listo? Y la reinfección es por la infección de un patógeno totalmente diferente y esa se puede dar hasta 2 semanas después, pero eso es un episodio totalmente independiente del anterior, ¿vale? En los factores de riesgo, esta imagen me gusta mucho porque nos ilustra bastante bien. De pronto no se alcanza a ver muy bien, pero en la exposición, que si quieren se las paso, se puede ver bastante bien cómo se pueden dar los factores de riesgo para una infección de vías urinarias. Entonces, el principal, ¿cuál puede ser? La infección, perdón, el embarazo, ¿listo? Lo que les dije, el embarazo como tal el cuerpo sabio y es que cuando está una mujer embarazada, el útero se va hacia el lado derecho, ¿listo? ¿Para qué? Para que el colon descendente y sigmoide puedan tener todo su flujo normal. Pero al irse para el lado derecho va a haber una compresión del uréter derecho, produciendo así una hidronefrosis, que es una de las alteraciones que nos produce una IU complicada, ¿listo? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta las embarazaditas cuando tienen IU, ¿vale? Otro que puede ser que tengan instrumentación en la vía urinaria, que tengan nuevas relaciones sexuales, que tengan una IBU previa muy importante, lo que les dije ahorita. El reflujo vesicoureteral, muy importante, chicos, cuando estén rotando por pediatría, tenemos que descartarlo de primerazo. ¿Por qué? Porque es uno de los factores de riesgo más grandes en la primera infección de vías urinarias de todo niño menor de 5 años. Hay que buscarle el reflujo vesicoureteral, como por ecografía, ¿vale? Para que vayan anotando eso por ahí, si les llegan a preguntar también. La prostatitis, siempre hay que distinguir la prostatitis, ¿listo? Hay que tener diagnósticos diferenciales en un hombre que venga con síntomas urinarios, una prostatitis. ¿Hay que hacer qué? Tacto rectal para poder diferenciarlo. Hay que preguntarle al paciente, vea, señor, ¿usted le duele en la base del pene o cuando orina? Cuando está quieto o cuando defeca, ¿sí? Hacerle preguntas que van indicadas para diferenciar una prostatitis de una infección de vías urinarias que muchas veces lo podemos confundir o también que haya obstrucciones en la vía urinaria, ya sea por líquidos. ¿Listo? Esos son los factores de riesgo para que ustedes lo tengan en cuenta. En cuanto a las etiologías, esta tabla la saqué directamente de la guía que les dije de Infectio. Esta nos dice cuál es la bacteria que más podemos encontrar en las infecciones de vías urinarias. Puede ser ¿cuál? La Escherichia coli. También vamos a ver la Klebsiella y el Proteus. Recordemos que esos son cocos gram negativos, listo, para que lo tengan en cuenta. Pero también vamos a ver gram positivos, como cuál, el enterococo. Este lo tenemos que tener
presente, por ejemplo, en un paciente que tenga instrumentación de la vía urinaria o que previamente haya sido, pues, intervenido, ¿listo? Y también vamos a encontrarnos el estafilococcus saprophyticus. Esta lo vamos a ver más que todo en mujeres sexualmente activas, ¿listo? Pero el más importante ahí, ¿cuál va a ser? El Escherichia coli, la E. coli. En la presentación clínica, pues ya la vimos anteriormente, en la no complicada, la sintomatología irritativa urinaria, así se le puede decir, que es la disuria, urgencia miccional, poliaquiuria, nicturia, el aumento del dolor suprapúbico, la hematuria. En la no complicada, lo que dijimos, paciente que tenga un compromiso sistémico, que tenga un CIRS o que tenga afectación del parénquima renal, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a ver paciente que tenga fiebre, que tenga un síndrome de respuesta sistémico, que tenga mialgias, artralgias, escalofríos, fatigas, malestar general, que tenga, ojo con esto, dolor abdominal en flancos? Siempre también, si el paciente nos refiere dolor abdominal, hagamos un buen examen abdominal, ¿listo? Vamos a mirar puntos dolorosos, McBurney, Murphy, ¿sí? Todos, para poder descartar si el paciente puede estar pasando por una irritación peritoneal Blomberg, ¿sí? Vamos a hacer la puñopercusión. Importante, todo paciente que nos consulte por sintomatología urinaria, ya sea hombre, mujer, puñopercusión. Siempre de una puñopercusión. Y el dolor pélvico o dolor perineal en los hombres, lo que les dije, sospechar siempre una prostatitis. Preguntar al paciente, ¿le duele dónde? ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cómo le duele? ¿Listo? ¿En qué posición le duele? Abajo les quise colocar una parte en la que nos decía el texto. Por ejemplo, una paciente, en este caso una chica o una mujer, nos consulta por disuria más aumento de la frecuencia miccional. Ojo, sin flujo vaginal. ¿Listo? Recordemos cuáles son los que no son síntomas de una IU. Flujo vaginal, el olor y la incontinencia. ¿Listo? Entonces, no tiene flujo vaginal, pero si tiene la disuria y aumento de la frecuencia, esto es un valor predictivo positivo de un 90% de que sea IU. ¿Vale? Ojo, la IU siempre se hace diagnóstico clínico. No, sí nos podemos indicar por paraclínicos, pero esto es muchas veces clínico. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, la disuria y el aumento de la frecuencia miccional, más un paciente que tenga también un dolor suprapúbico, podemos ir pensando de una vez y listo. Les quise colocar esa tablita que nos diferencia como tal para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuáles son los signos que tiene un CIRS y cuáles son los signos que tiene un Q-SOFA, que es una escala que nos permite evaluar la sepsis, ¿listo? Entonces, el CIRS nos va a evaluar la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Si tenemos hemograma, nos va a medir si el paciente tiene una leucocitosis, y el Q-SOFA, que lo evaluamos, es una escala de evaluación rápida, por eso se llama Q-SOFA, si el paciente está pasando en este momento por una falla multiorgánica. Entonces, es ya que nos evalúa la presión arterial, si está menos de 100 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria y el Glasgow. Muchachos, siempre repasen el Glasgow. Es muy importante cuando ustedes estén en el servicio de urgencias. Les saca muy rápido de pacientes de que tengan politraumas o alguna cosa. ¿Listo? Siempre repasen. Al examen físico, los signos vitales, importante, no se los inventen nunca. La presión arterial, ya se dieron cuenta que es importante para un paciente que puede tener una falla multiorgánica. Entonces, para que la saquen bien, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, principalmente en pediatría, la frecuencia respiratoria es muy importante en los peladitos, y la glicemia. ¿Listo? La palpación al abdominal, lo que les dije, diagnósticos diferenciales, mirar si el paciente está peritoneado. Puño percusión, al lado derecho les acabo de colocar cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, si no saben cómo se hace, busquen en YouTube cómo se ve un signo de puño percusión positivo. Si ustedes no lo han visto o no lo han hecho, pues principalmente vamos a pegarle, pues de modo suave, pero es un golpe seco, suave, en la región de la espalda, la región lumbar del paciente, donde están ubicados más o menos los riñones. Entonces vamos a darle con la región tenar de nuestra palma de la mano y vamos a darle 2 o 3 o 4 golpes y ahí vamos a ver si el paciente tiene una puño percusión positiva o negativa. ¿Listo? De todas maneras, ahí les digo que se pueden buscar por YouTube para que se tengan en casa. El examen genital,
Principalmente lo hacemos en pediatría. ¿Por qué? Porque muchas veces son factores de riesgo, alteraciones estructurales en la vía urinaria o en los genitales, principalmente en pediatría. Y el examen rectal, nombres, ¿listo? Nunca se les pase si un paciente consulta, hombre, masculino, consulta por, repito bastante esto porque ya vieron de que es complicado, es una IU complicada y no podemos empezar a dar tratamiento, por ejemplo, a una prostatitis, ¿listo? Entonces, el examen rectal es importante en los hombres que consulten por sintomatología urinaria. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero como tal, esta es el abordaje que nos da la guía de Infectio. Este como tal nos dice, empecemos de arriba, que nos dice que el paciente tiene signos y síntomas sugestivos de una infección de vías urinarias, ¿listo? Pues nosotros tenemos que tener los criterios de sospecha, que ya sabemos cuáles son, que son los signos irritativos urinarios. Si el paciente los tiene, listo, ya sabemos que es una infección de vías urinarias. Si no los tiene, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿listo? Lo que vimos, si tiene flujo vaginal, pues puede tener algo infeccioso en la vagina. Si tiene prostatitis, ¿listo? Entonces empezar a hacer diagnósticos diferenciales. De ahí tenemos que entonces pensar, listo, entonces vamos a sacarle una tira reactiva, un uroanálisis más un gramo de orina para poder descartar por completo o saber por completo de que es una infección de vías urinarias. Si no sale positivo, listo, y ahora sí ya sabemos que infección de vías urinarias. Si no sale positivo, entonces ya la podemos ir descartando y tenemos que mirar diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Pues si sale positivo, perdón, tenemos que mirar si tiene criterios de una IU complicada, que ya la vimos anteriormente. Esta guía como tal nos dice, voy a ver si lo puedo acercar, a ver si lo puedo acercar acá. Bueno, pero acá nos dice cuál es la población incluida como una IU complicada, pues ya sabemos, en hombres, en adultos mayores, en portadores de catéteres urinarios, que tengan alguna anormalidad urológica, personas diabéticas, que tengan enfermedades renales crónicas, pues si tiene alguna de estos criterios ya sabremos de que es complicada. Si no los tiene, es una IU no complicada. Y al ser complicada, pues nosotros ya distinguiríamos si es una pielonefritis complicada, una cistitis complicada y tomaremos el urocultivo e iniciaremos tratamiento. ¿Listo? Así es como el paso a seguir para que lo vayan teniendo en cuenta. De todas maneras, yo les voy a dejar las diapositivas para que lo puedan leer y pues tener mucho más claro. Pero venga, listo. Nosotros decimos, tenemos que iniciar el tratamiento al paciente, pero y el riesgo de resistencia de algunas bacterias, entonces nosotros tenemos que preguntarnos si es una persona que tiene riesgo de resistencia para una BLE o para una pseudomona o una AMC. Pero estos son los más comunes. Entonces, para una BLE, si el paciente ha estado hospitalizado en el último año. Para una pseudomona, también lo mismo, si ha estado hospitalizado recientemente. Para el BLE, si el paciente ha tenido algún manejo con algún beta-lactámico o quinolona en los últimos 3 meses, si ha estado algún cateterismo vesical en los últimos 30 días o ha tenido aislamientos previos. Por ejemplo, un paciente que nos venga de la cárcel, tenemos que ir pensando de que es un paciente que puede tener una resistencia por BLES, ¿listo? O en pseudomonas, si el paciente tiene una sonda permanente, si el paciente ha tenido terapia con esteroides, si es inmunosuprimido, si es un paciente desnutrido, pensar en pseudomonas, ¿vale? En los paraclínicos, el uroanálisis y el gram de orina son muy buenos, son por excelencia los primeros paraclínicos que le tenemos que mandar al paciente para poder descartar o no una infección de vías urinarias. Si los nitritos salen positivos, podemos ir pensando que son cocos gram positivos. Pero si la leucoesterasa sale positiva, de una, esta es una de las eh, partes del uroanálisis que nos dice que es la más específica si no tiene o si tiene una infección de vías urinarias. El gram de orina es lo más específico. En algunas literaturas dice que hasta el 70%, si el gram de orina nos da positivo, el urocultivo también nos da positivo. ¿Listo? El urocultivo es el gold estándar para poder diagnosticar las infecciones de vías urinarias, pero recordemos que este nos puede llegar a durar hasta 48 horas sin poder ser visto. ¿Listo? Porque lo tienen que cultivar y todo. El urocultivo es importante explicarle al paciente cómo tenemos que hacer la toma de la muestra, ¿listo? Empecemos de abajo para arriba. En la posición suprapúbica, la verdad es bastante complicada, hay bastante riesgo de complicaciones, es bastante invasiva, entonces no es muy usada, pero obviamente si la llegan a ver, la llegan a usar,
cualquier crecimiento de unidades formadoras de colonia es positivo, ¿listo? En las sondas, en las sondas vesicales, si es un hombre o una mujer, pues ya miraremos por qué se le hace, pero si hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias en sondas en hombres, diremos que es positivo. Si hay más de 100 unidades formadoras de colonias en mujeres, diremos que es positivo, ¿vale? En cuanto a la micción espontánea, es la más común, es la que más se hace porque nosotros somos ya pacientes continentes, no somos como niños pediátricos que son incontinentes, ¿listo? Aunque podemos encontrar algún paciente que todavía sea incontinente, ¿listo? No hay que descartarlo nunca. Entonces, en la micción espontánea, pues tenemos que ilustrar al paciente, educar al paciente, cómo se toma. Pues decirle principalmente al paciente, mire señor, mire señora, se tiene que lavar muy bien lo que es el prepucio o los labios mayores antes de la toma, ¿listo? Tiene que orinar un chorrito y después de ese chorrito a la mitad va a parar y va a orinar sin que toque el frasco, ya sea el prepucio o los labios mayores, va a orinar, va a llenarlo, lo va a cerrar y va a poder seguir orinando, ¿listo? Así es como lo tiene que tomar. ¿Y cuántas unidades formales de colonia lo vamos a encontrar? Mayor a 100.000 unidades formales de colonia para que este sea positivo. Otros paraclínicos que podemos mandar en imágenes, el que siempre vamos a mandar, ¿cuál va a ser? La ecografía renal, la vemos abajo. Este pues es principalmente pues para revisar cómo está el reflujo vesicoureteral, si el paciente tiene alguna anomalía en esta parte, ¿listo? El Urotac lo vamos a mandar cuando nosotros tengamos de impresión diagnóstica que el paciente tenga cálculos, ¿listo? Entonces, a la derecha, por ejemplo, vemos cálculos. Entonces, si tenemos impresión diagnóstica de esta parte, mandamos el Urotac, si no, no hay necesidad. O también cuando el paciente presenta alguna hemorragia, obstrucción o abscesos, también el Urotac es de las mejores. Ahora sí, vamos a ir con la parte del manejo. Vamos a empezar por el manejo de la IU no complicada. Vamos a tener como en todo una primera línea y una segunda línea. En la primera línea, ¿qué vamos a encontrar? Lo que es la nitrofurantoína, la fosfomicina, la cefalexina y el trimmetoprim sulfametoxazol. Importante. Bueno, empecemos de abajo para arriba. El trimmetoprim sulfametoxazol no es recomendado en Colombia. Ustedes van a ver en guías, como la imagen que les voy a colocar a continuación, que es una guía europea, que ellos lo colocan de primera. ¿Por qué? Porque allá no hay resistencia a enterobacterias, mientras tanto acá sí hay mucha resistencia. Entonces no es recomendado colocarlo aquí en Colombia, ¿listo? Déjenlo también de última opción. Seguimos a la cefalexina, también la dejamos de última opción. ¿Por qué? Ustedes van a escuchar muchas veces de que los pacientes toman cefalexina porque sí, porque no y por si acaso, ¿listo? Entonces ha aumentado la resistencia y es muy duro, ¿listo? Y por último tenemos ya lo que es la nitrofurantoína y la fosfomicina. A mí particularmente me gusta mucho la fosfomicina porque es una dosis únicamente y es de 3 gramos, ¿listo? Vía oral. Mientras que la nitrofurantoína son 100 miligramos cada 12 horas. Ojo, cuando es manejo de IBU no complicada, son 5 días de tratamiento, no 7, no 3, 5 días, ¿vale? 5 días es el gold estándar que están teniendo ahorita todas las guías para el manejo de la IBU. Ahora, seguimos por la segunda línea. ¿Por qué se coloca de segunda línea? Porque ojalá no se utilice nunca, pero si el antibiograma nos sale que es sensible y todo lo demás resistente, figura. La ciprofloxacina. No recomendado, ¿por qué? Colombia es un área tropical y es área endémica para la tuberculosis. ¿Listo? Y esta al ser una quinolona, el ciprofloxacino al ser una quinolona, pues nos aumentaría la resistencia para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, no es recomendado. ¿Listo? Aquí, esta es la imagencita que le estaba diciendo. Ahí vemos el trimmetoprim de primera línea, después nitrofurantoína, la fosfomicina, los fluoroquinolonas, los beta-lactamatos, ¿listo? Ellos lo colocan de esa manera. Listo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el algoritmo que nos dice la guía de infección. Entonces, por ejemplo, tenemos la cistitis. Ahí, pues tenemos que elegir directamente, ya tenemos la impresión diagnóstica de la cistitis, tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico, ¿listo? El paciente está hospitalizado, no está hospitalizado, tiene vía oral o no tiene vía oral. Si no tiene vía oral, empezamos con cefazolina, ¿listo? De una, cefazolina intravenosa. Si sí tiene vía oral, vamos a irnos o por la nitrofurantoína o por la fosfomicina. Ojo, muchachos, los pacientes, tenemos que educar a los pacientes cuando les demos de alta, porque la IU no complicada se puede tratar perfectamente en la casa.
tenemos que decirle, vea señor, vea señora, usted se puede ir para la casa, pero el efecto del antibiótico puede llegar a tardar en dar efecto como tal entre 24 a 48 horas. ¿Listo? No vaya a estar consultando por el servicio de urgencias, no me colapse el servicio porque no le ha hecho efecto. Espere, tenga paciencia. Si a los 3 días no hay efecto, sigue todavía con ardor, con dolor y sigue orinando, no sé, colúrico o alguna cosa, venga directamente. ¿Listo? Después de esas 48 horas, vamos a ver qué cosa, si es favorable, si no es favorable la evolución clínica, si es favorable, pues si estamos con la vía oral, ya lo mandamos para la casa por sus 5 días con el antibiótico que le dimos, el tifrantoína, fosfomicina, ¿listo? Y le tomamos de todas maneras el urocultivo y se lo damos de forma ambulatoria si le pegamos, si tiene no, sí o no resistencia al antibiótico que le estamos dando en el urocultivo, ¿listo? Ahora, vamos a seguir con la IBU no complicada, perdón, a la IBU complicada. La IBU complicada también se puede tratar en casa, solamente vamos a hospitalizar a todo paciente que esté séptico o con signos de SIRS, que ya los vimos anteriormente, ¿listo? ¿Cuál va a ser la primera línea para la IBU complicada? La cefazolina. Esta la vamos a dar 1 gramo intravenosa cada 8 horas, ¿listo? Pero en estos, como es IBU complicada, nosotros tenemos que decir, pucha, listo, entonces puede haber riesgo para una BLE o una para pseudomonas. Entonces, si no hay riesgo para pseudomonas, pero hay riesgo para BLE, podemos dar un ertapenem, ¿listo? Que es 1 gramo cada 24 horas. Pero si hay riesgo para pseudomonas, podemos utilizar un meropenem o un pipetazo, piperacilina tazobactam, ¿listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Aquí está la imagen de Infectio para que la tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, a la derecha, empecemos por el algoritmo. El tratamiento puede haber una pielonefritis complicada, ¿listo? Empezamos el tratamiento antimicrobiano, ¿listo? El antibiótico. Preguntamos al paciente, vea señor, señora, ¿usted tiene urocultivo de los últimos 3 meses? Si sí lo tiene, podemos mirar cuál tiene resistencia y cuál no, ¿listo? Cuál es sensible y cuál no. Si no lo tiene, seguimos al siguiente punto. Decirle, señor, ¿usted es alérgico a los betalactámicos? Si nos dice que sí, iniciamos con Astronam, ¿listo? Astronam, 1 gramo cada 8 horas. Si vemos de que no es alérgico, le preguntamos, ¿usted ha tenido alguna intervención, instrumentación de la vía urinaria en los últimos 30 días o tiene sondas permanentes? Si nos dice que sí, le colocamos ceftriaxona. ¿Ceftriaxona cuánto? 2 gramos, perdón, cada 24 horas. Pero si nos dice que no, vamos a la siguiente pregunta. ¿Usted ha utilizado antibióticos en los últimos 3 meses? Si nos dice que sí, utilizamos ¿qué? Cefuroxima, 750 cada 8 horas. Pero si nos dice que no, la cefazolina. La cefazolina es la primera línea que vamos a utilizar siempre, ¿listo? Le vamos a dar 2 gramos cada 8 horas. Y lo que les dije, vamos a mirar la evolución clínica en las próximas 48 horas. Si tiene una evolución clínica favorable, pues podemos perfectamente, y el paciente tiene vía oral, pasarlo directamente a vía oral, ¿listo? Si no tiene vía oral y el paciente no ha evolucionado, podemos empezar a escalar, ¿listo? Escalar y mirar cómo evoluciona el paciente en las próximas 48 horas. Si ya tiene la mejoría y tiene vía oral, lo podemos mandar perfectamente para la casa y le vamos a dar su tratamiento, ojo, en complicadas por 7 a 10 días, ¿listo? Máximo 10 días lo podemos dar. Y por último, vamos a tener la bacteriuria asintomática. Chicos, es importante que tengan en cuenta este término y para qué grupos vamos a darle tratamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Es la presencia de 2 urocultivos positivos del mismo microorganismo, pero que el paciente no tenga síntomas, ¿listo? Esta como tal no la tratamos, pero ¿en qué la tratamos? En pacientes embarazadas. ¿Por qué en pacientes embarazadas se le trata? Porque si el paciente llega a pasar por ese canal de parto totalmente colonizado de bacterias, el recién nacido nos puede hacer una sepsis, ¿listo? Entonces la tratamos siempre. O en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente en la vía urinaria o que en los últimos 3 meses haya tenido un trasplante. ¿Listo? Solamente en estos grupos vamos a tratar la bacteriuria asintomática. Un caso importante aquí, chicos. Por ejemplo, un paciente masculino nos llega sin sintomatología porque muchas veces no pueden presentar sintomatología, pero tienen una sonda permanente.
Si el paciente vemos que se le hace el uroanálisis, el urocultivo y sale positivo, tenemos que siempre cambiarle esa sonda e iniciar tratamiento también con ellos. ¿Listo? Ya que lo tengan en cuenta. Y ya. ¿Tienen alguna duda o algo que no les haya quedado muy claro? No, muchas gracias. Bueno, a ustedes por la atención. Muchísimas gracias, Juanca. Muchas gracias a todos los que se conectaron, también a Doctor Rojas que estuvo conectado un ratico con nosotros. Y nada, muchachos, que me les vaya muy bien este primer corte. Después de esta semana les confirmo la agenda de de las charlas para el segundo corte, ¿sí? Se esperen muchas sorpresas y que me les vaya muy bien en este primer corte. Bueno, ya les subo la charla a YouTube. Cuídense mucho, muchachos. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.